Audio Jungle. Audio Jungle. Pensemos en esto por un momento. Dos de las naciones más pobres de Sudamérica enfrascadas en una guerra. Pero una guerra brutal, ¿eh? ¿Y por qué peleaban? Por un pedazo de tierra, enorme. Sí, pero desolado. Un lugar que muchos conocían como el Infierno Verde. Bueno, esa fue la cruda realidad de la Guerra del Chaco, entre 1932 y 1935. Y claro, aquí es donde surge la gran pregunta, la que todavía resuena hoy. Porque a simple vista no tiene ningún sentido. ¿Qué podía haber en esa tierra que parecía no tener nada para que valiera la pena tanta sangre, tanto sacrificio? Bueno, vamos a meternos de lleno a desentrañar este misterio. Aquí lo tenemos. Este es el escenario, el Gran Chaco. Y no hay que imaginarse un paraíso tropical, para nada. Estamos hablando de una mezcla durísima de boscos con espinas, pantanos llenos de bichos, llanuras áridas y un clima que te castiga. El apodo Infierno Verde no es una exageración, lo que hace que la pregunta sea todavía más fuerte, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué pelear a muerte por un lugar como este? A ver, una guerra de esta magnitud no aparece de la noche a la mañana, no. Fue de verdad una tormenta perfecta. Una colisión violenta de historia, de geografía y sobre todo de desesperación. Así que, para entender por qué todo explotó, primero tenemos que ver cómo se fueron juntando esas nubes de tormenta. Y aquí tenemos a los dos protagonistas, dos naciones que iban directo a chocar. Por un lado estaba Bolivia. Ojo, venían arrastrando la humillación de haber perdido su salida al mar en una guerra anterior. Así que para ellos, el río Paraguay era como la última oportunidad, su única vía hacia el Atlántico. Además, su economía, la del estaño, estaba por los suelos. La gente estaba en las calles, la élite necesitaba una distracción, una causa que uniera a todos. Y en la otra esquina, Paraguay, un país que casi fue borrado del mapa en la guerra de la Triple Alianza. Ellos eran increíblemente protectores con cada centímetro de su territorio. Para un paraguayo de esa época, ceder tierra no era una negociación, era casi una traición a sus antepasados. Entonces, el escenario estaba servido, listo para explotar. ¿Qué teníamos? A ver, fronteras que nadie sabía bien dónde empezaban o terminaban. Teníamos a Bolivia, desesperada construyendo pequeños fuertes para tratar de asegurar su camino al río. Pero ¿qué pasa? Paraguay estaba ahí, ya se había asentado y lo consideraba suyo. Y si a toda esa mezcla le sumamos un nacionalismo, al rojo vivo en ambos países. Y, como si faltara algo, el rumor, el susurro de las grandes petroleras que juraban que debajo del Chaco había un mar de oro negro. Bueno, la guerra era prácticamente inevitable. Y cuando finalmente todo estalló, hay una batalla que resume toda la guerra. Su brutalidad, su desesperación y hasta un heroísmo casi inexplicable. Esa fue el asedio de Boquerón. Todo comienza justo aquí. Unas tropas bolivianas toman un pequeño fuerte paraguayo llamado Boquerón. Para Paraguay, esto no fue un incidente más. Fue una ofensa, algo intolerable. La respuesta fue inmediata y masiva. Un contraataque con la orden clarísima de recuperarlo, costara lo que costara. Ya no era solo estrategia militar, se había convertido en una cuestión de honor nacional. Y acá es cuando la historia se vuelve increíble, casi desafía la lógica. Miren estos números, por favor. Los bolivianos defendiendo, menos de 500. Los paraguayos atacando, más de 11,000. O sea, la proporción era de más de 20-1. Las probabilidades no es que fueran malas para los bolivianos, es que sencillamente no existían. Y sin embargo, durante 20 días, 20 largos días, esa pequeña guarnición aguantó. Se quedaron sin comida, se quedaron sin balas. El único pozo de agua que tenían estaba contaminado y además bajo el fuego constante del enemigo. La situación llegó a un punto tan extremo, tan desesperado, que los soldados tuvieron que beber su propia orina para poder sobrevivir. Al final, como era inevitable, el fortín cayó. Pero la resistencia fue tan feroz, tan tenaz, que pasó algo extraordinario. El mismísimo presidente de Paraguay le rindió este homenaje a sus enemigos. La defensa de Boquerón, aunque fue una derrota, se transformó para Bolivia en una leyenda, un símbolo de coraje, nacido en el peor de los escenarios. Pero, a ver, mientras los soldados estaban en las trincheras, luchando y muriendo en el barro, había otra guerra. Una guerra que se peleaba lejos del frente, en los cuarteles generales. Una guerra de egos, de desconfianza
casi de traición en la cúpula del poder boliviano. Y este drama fue tan decisivo como cualquier batalla. La relación entre el presidente Daniel Salamanca y sus generales era veneno puro, un desastre. Se echaban la culpa de cada derrota. Salamanca, desde su escritorio en la capital, pensaba que eran unos incompetentes. Y ellos, desde el frente, lo veían como un político que no tenía idea de lo que era la guerra de verdad. Era un choque total que estaba paralizando todo el esfuerzo bélico. Y toda esta tensión explotó en un evento que parece sacado de una película, el famoso Corralito de Villamontes. A ver, tratemos de imaginar la escena. El presidente del país viaja al cuartel general, en plena zona de guerra, con la intención de despedir a su general en jefe. ¿Pero qué pasa? Los generales se le adelantan, lo rodean, le apuntan con cañones a la casa donde se aloja y lo obligan a renunciar. Un golpe de estado en el frente de batalla, con el enemigo al otro lado. Es increíble, de no creer. Finalmente, en el 35, las armas se silenciaron. Pero el fin de los tiros no significó que llegara la paz. No. Fue más bien el comienzo de un legado largo, amargo y que al final lo cambiaría todo, especialmente para Bolivia. Para Bolivia, el costo en vidas humanas fue astronómico. 50,000. 50,000 muertos. Para un país que no tenía una gran población, esto fue una herida terrible, una de la que tardaría décadas en recuperarse. Y del otro lado, Paraguay, que aunque ganó la guerra, pagó un precio altísimo. 40,000 soldados muertos. Si sumamos, estamos hablando de casi 100,000 personas que perdieron la vida en 3 años de combate. ¿Por qué? Por un pedazo de tierra en el infierno verde. Una verdadera carnicería. Y después de tanto sacrificio, de tanta sangre, ¿cuál fue el resultado final? Pues el Tratado de Paz del 38 le dio a Paraguay el control de casi todo el territorio por el que se peleó, el 75%. Para Bolivia, que había empezado todo esto buscando una salida al Atlántico, el resultado fue una derrota humillante, absoluta. Pero aquí viene el giro más increíble de toda esta historia. La derrota, esa humillación total, provocó algo que años de política no habían podido hacer. Destruyó por completo la credibilidad de la clase dirigente tradicional boliviana. La gente común, los soldados que volvían del infierno del Chaco, vieron con sus propios ojos que el sistema no funcionaba, que estaba podrido. Y todo ese enojo, esa desilusión tan profunda, fue la semilla. La semilla que, unos años después, germinaría en la Gran Revolución Nacional de 1952. Un evento que literalmente partió la historia de Bolivia en dos. Y esto nos deja con una paradoja fascinante, ¿no? La Guerra del Chaco fue una catástrofe, un conflicto que parece no tener sentido. Casi destruye a 2 naciones enteras por un pedazo de tierra inhóspito. Y sin embargo, de las cenizas de la peor derrota militar en la historia de Bolivia, nació una fuerza de cambio que la transformó por completo. Una prueba más de que la historia, a veces, toma los caminos más raros e inesperados.